Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a aprender la aplicación teórica en los conjuntos. O sea, vamos a interpretar lo que ya habíamos visto anteriormente. Los vamos a aplicar en algunos problemitas. Pero para esto tenemos que ver algunos conceptos más para poder resolver algunos problemas que están en tu guía. Entonces, te dice en la primera parte mapa conceptual. Te dice aplicaciones conjuntistas, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener dos conjuntos en la que podríamos agrupar dos grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, personas que les gusta el fútbol, personas que les gusta el básquet. Podemos tener personas de tres conjuntos, personas que usan polo, usan camisa, usan chompa, ¿no? Esos podrían ser otros tres conjuntos. Y así sucesivamente podrían ir aumentando los conjuntos. Ahora, pueden haber conjuntos disjuntos. Por ejemplo, pueden hablarte un problema, decirte, hay personas que usan sombreros, pero hay otras personas que usan sandalias, o hay personas que utilizan bloqueador. Entonces, son disjuntos porque en realidad no tienen algo en común. Están hablando de un bloqueador o están hablando de un sombrero. Entonces, eso hace que se llamen conjuntos disjuntos. Pero en realidad, si nosotros agrupamos un conjunto de personas que usen sombrero, eso viene a ser un conjunto. Eh, Podemos agrupar otro grupo de personas que puedan estar usando lentes de Personas sol. que le Ese es puedan gustar, otro por grupo de ejemplo, personas, comida, ¿sí? hay Entonces, otras personas que le también puede podemos gustar hablar de fruta, personas que les gusta. pero hay otras personas que van a viajar a otro departamento del país. Entonces no hay una relación que nos puede indicar que todos las personas las podamos incluir en una comparación. O bien pueden viajar o pueden estudiar un idioma. Por ejemplo, si hablan un idioma o se dedican a estudiar un idioma, entonces eso tendríamos que tener en cuenta porque el conjunto general serían idiomas, ¿no? Dentro de eso estaría inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Seguido de esto vamos a ver cuándo es cuando nos dicen solo pertenece a. Entonces, cuando dicen solo pertenece a, vamos a tener que poner en esa región que se indica, ya que lo del centro será intersección, lo que esté al costado va a ser solo lo que pertenece a B, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar en qué posiciones vamos a ubicar nuestros valores. Seguido de eso, podemos apreciar una D que se encuentra ahí. Esa D nos va a indicar que de todos los valores o de todas las comparaciones, conjuntos que existen, ese dato no va a pertenecer a ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, es así como nosotros vamos a ubicar y tenemos que entender cada dato que nos vayan a dar. Seguido de eso, te invito a que des una lectura a todo lo que está en tu guía. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tres conjuntos. Vamos a tener más espacios para llenar, pero nos vamos a guiar de acuerdo a lo que nos vaya a dar el enunciado. Nos pueden decir que solo se dedica a hacer A o se dedica a hacer A y B. Entonces, eso nosotros tenemos que interpretar para poner los valores que vamos a usar en los problemas, ¿sí? Entonces, si tenemos en este caso tres conjuntos, nos pueden dar que solo pertenece a A, que solo pertenece a B, que solo pertenece a C, ¿sí? Después de eso nos pueden decir que hay un número de personas que hace lo que A y B de actividades, ¿sí? Hay personas que hacen B y C en actividades y hay personas que hacen A y C de actividades. Pero también pueden haber personas que hagan las tres actividades o puedan practicar los tres deportes. Y es así como vamos a explicar y vamos a ir detallando poco a poco para llenar las regiones de nuestro libro, ¿sí? Entonces también te invito para que puedas revisar y hacer un análisis de todo lo que está ahí en tu guía.
Y en esta parte vamos a ver a qué se refiere con conjuntos disjuntos, ¿no? Y el ejemplo que te da ahí es que hay mujeres, hay hombres, y dentro de esta clasificación hay otra clasificación de provincianos y no provincianos. Entonces, podemos encontrar hombres que pueden ser provincianos y no provincianos. También podemos encontrar mujeres que son provincianas y no son provincianas. Entonces, a eso se le llama conjuntos disjuntos. Y el diagrama que por lo general se utiliza para resolver problemas de este tipo son como los que estaban ahí, ¿sí? Después de eso te está dando unos ejemplos. O te está dando un ejemplo donde hay una academia de fútbol y ya te están dando el diagrama de Venn. Y a continuación vamos a responder todo lo que nos está indicando en tu guía. Sigue con una pequeña lectura, por favor, y de acuerdo a lo que yo ponga en el video, te vas a ir guiando. Después de responder todas las preguntas del primer ejemplo que te están dando, lo que tú vas a hacer es completar los del segundo ejemplo. Y después de esto nosotros vamos a resolver los problemas que están ahí en tu guía.
Bueno, acá tenemos el problema 3 que te da el enunciado y te dice lo siguiente. De un grupo de alumnos se sabe que 28 les gusta matemática. Entonces, ese dato, si nos dice que les gusta matemática, nos está hablando en general. Entonces, ese dato tendrá que ir acá como 28 alumnos que les gusta matemática. Después de eso, nos dice que a 40 de esos alumnos les gusta física. Entonces, ese dato tendrá que ir acá. Después de eso nos dice, y a 12 les gusta ambos cursos, o sea, les gusta matemática y les gusta física. Hay 12 personas que les gusta ambos cursos. Después te dice como último dato, si a 15 no les gusta física ni matemática, o sea, hay 15 personas que no optan por estas materias. Y ese 15 tendrá que ir afuera, pero dentro del conjunto universal. Acá estamos empleando el diagrama de Venn. ¿Sí? Después de eso, nos está preguntando cuántos alumnos hay en total. O sea, nos están preguntando cuánto será el universal para este problema. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Tenemos los datos ya ubicados acá y tenemos que recordar que el dato que pongamos en esta parte va a tener que ser la suma de estos dos nos tenga que dar el dato total. Entonces tenemos que buscar un número que al sumarlo con el 12 me vaya a dar 28. ¿Sí? Ese número tendría que ser el 16. Entonces podemos decir que a 16 personas solo les gusta matemática, más no comparten lo que es física. Siguiendo este mismo criterio, vamos a hacer lo mismo para la parte de física. O sea, tenemos que buscar un número que al sumarlo con el 12 me vaya a dar 40 que les gusta física. Esa cantidad que yo tenga que sumar tendría que ser el número 28, porque 28 más 12 nos va a dar 40. Y de esta manera ya estaría distribuida todos los números que nos está dando o tendríamos que llenar en este cuadro. ¿Sí? Después de eso, como nos está preguntando sobre cuánto va a ser el valor del universal, el valor del universal estará dado por lo siguiente. Estará dado por los que les gusta solo matemática, más los que les guste matemática y física, más los que les guste solo física, más los que les guste o no tengan preferencia por estos cursos. O sea, aquellos que los hemos puesto afuera de este diagrama de Venn. Entonces, nosotros vamos a tener que sumar todas estas cantidades. Si yo sumo estos dos términos, voy a tener 28. 28 más 28 sería 56. Y a eso todavía le vamos a sumar los 15 que estaban al final. Entonces, haciendo esa suma, nos daría acá 7 y 5, 11, llevamos una, 5 con una, 6 más el 1 que habíamos llevado, serían 71 alumnos en total. Y esta sería nuestra respuesta para el problema 3. Seguido de eso, vamos a resolver ahora el problema 5. Cabe resaltarte que el problema 4 lo vas a resolver tú y los demás problemas que no estén mencionados en este video. El problema 5 también te da un enunciado y te dice lo siguiente. En una reunión hay 50 personas. ¿Sí? Entonces, cuando nos dicen que ya en esa reunión van a haber 50 personas, se están refiriendo al dato del conjunto universal. Y eso tendremos que ponerlo acá. ¿Sí? O sea, en total hay 50 personas en este problemita. Después de eso te dice, y en un momento dado se observa que 32 personas fuman. ¿Sí? Entonces, al momento que nos dice que fuman, ese dato va a estar aquí. ¿Sí? No nos dicen que solo fuman, nos dicen que fuman. Después de eso nos dice que 25 beben. O sea, ese 25 tendrá que ir acá. Porque no nos dicen que solo beben. Si nos dijeran que solo beben, el dato tendría que ir en esta parte. ¿Sí? Pero acá solo nos dan a grandes rasgos que 25 personas beben.
Después de eso nos dice que 10 personas no fuman ni beben. Si no fuman ni beben, ese dato tendrá que ir afuera de esos dos conjuntos. Y lo que nos está preguntando este problema es lo siguiente. Nos dice cuántos solo fuman o beben. O sea, nos están preguntando cuántos solo fuman o cuántos solo beben. O sea, nos está pidiendo la suma de esos dos términos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver un análisis, porque ya no nos dan más datos, tendríamos que decir que este valor de A más B tendría que ser un valor el más grande o el valor mayor, haciendo una comparación de todos los datos que tenemos acá. Si nosotros tenemos que 10 personas no fuman ni beben, entonces al universal nosotros le podemos quitar esa cantidad. Si nosotros al universal, que en total eran 50 personas, pero de estas 50 personas hay 10 que no fuman ni beben, entonces 40 personas estarían distribuidos en estos tres sectores. Pero si nosotros queremos llevar este número de 40 personas, lo queremos llevar a un caso real donde solo nos dan esos datos que hemos leído hasta el momento, podríamos decir que este 40 acá va a haber solo una persona que fuma y bebe a la vez para que nuestro dato sea mayor, ¿sí? Si hiciéramos esa condición para este problema, para que el dato sea mayor, entonces a este 40 nosotros tendríamos que quitarle menos esa persona que fuma y bebe a la vez. Si hacemos eso, nos quedarían 39 personas, pero estas 39 personas sería igual a A más B. O sea, lo que nos está preguntando este problema 5, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es una suposición de hallar la mayor cantidad de personas que pueden solo fumar y solo beber, ¿sí? Porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ese sería nuestro resultado para el problema 5. A continuación vamos a resolver los problemas de aplicación que están en tu guía, seguido de estos problemas. Ahora sí tenemos el problema 1 de tus ejercicios de aplicación. Y el primer problema te dice, y te da el enunciado que dice así. Si un grupo de 80 personas se observa que la mitad compra diario el comercio, los 2/5 compran el expreso y un 16avo compran los otros diarios, ¿sí? Entonces, está hablando de tres datos importantes. O está hablando de diarios, ¿no? Que es un diario comercio, un expreso, y otro que te dice que son otros diarios, la otra cantidad de personas que compra en este problema. Entonces, nos están preguntando cuántas personas compran ambos diarios. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hallar los datos que nos está dando este problema. Primero nos dice que la mitad compra el comercio. Entonces, tenemos que ver que el conjunto universal va a ser 80, porque hay 80 personas que han sido encuestadas y han podido sacar estos datos. Entonces, si nos dicen que la mitad compra el diario El Comercio, entonces la mitad de 80 tendría que ser 40. Entonces, el comercio tendría un conjunto total de 40 personas. Después de eso nos dice que los 2/5, ¿sí? Los 2/5 compran el diario Expreso. Entonces serían los 2/5 de 80, ¿no? Si nosotros simplificamos todos estos términos, acá podemos sacar 16, quinta, 1, nos va a quedar en total un producto de 32. O sea que hay 32 personas que consumen o compran el diario Expreso, ¿sí? Después de eso nos dice que 3/16 compran otros diarios. Entonces, ese dato de otros diarios también lo tenemos que hallar. 3/16 del total que va a ser 80. Nosotros podemos sacar acá 16ava, 16ava,
5 y 1, 3 por 5 nos va a dar 15. Y ese 15 nosotros lo vamos a ubicar en la parte de afuera de los dos conjuntos generales que tenemos en este problema. Y lo que a nosotros nos están preguntando es, ¿cuántas personas compran ambos diarios? Entonces nos están preguntando la intersección de estos conjuntos, para lo cual vamos a poder hallar siguiendo o vamos a tener que igualar algunos términos de este diagrama haciendo el siguiente análisis. Si yo sé que el dato que ponga en esta parte, la suma de estos dos datos me tiene que dar 40. Entonces, lo que le voy a poner acá es que a los que solo compran el comercio sería 40 menos X. ¿Sí? Si yo sumo 40 menos X más X, las X se anulan y me va a quedar el 40 que yo tengo ahí. Siguiendo ese mismo análisis, vamos a hacer lo mismo para esta parte de acá. El número que yo ponga acá va a ser un número que al sumar este número más esta X me vaya a dar 32. Y entonces ese término tendría que ser 32 menos X. Si yo sumo estos dos, los X se anulan y me quedaría el 32 que inicialmente tenía. Una vez que he puesto esos datos, tenemos que recordar que la suma de los datos que estén dentro de los conjuntos o de las secciones que tiene este diagrama, más el término que vaya a estar afuera de ese diagrama, nos va a dar igual a 80, ¿sí? O nos va a dar igual al universal. Entonces nosotros sacaremos la siguiente ecuación. Pondremos 40 menos X, que es esta primera parte, más la intersección que es X, más los que solo consumen o compran el diario expreso, más 15, eso va a ser igual a 80. ¿Sí? Entonces, en cualquier problema siempre vamos a hacer eso, siempre vamos a relacionar los números o los términos que pongamos en cada sección. Para este caso, solamente estos números nos va a ayudar a ubicar los términos que vayamos a poner dentro de este diagrama. O sea, no vamos a considerar estos números que nos dicen como datos. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver esta ecuación y vamos a hallar el valor de X. Si yo tengo K menos X más X, puedo simplificarlos y se van a ir y te va a dar 0. Seguido de eso, puedo sumar estos números naturales. Y si yo sumo 40 más 32, tendría 72. 72 más 15 te daría 87. Este 87 pasaría a restar y nos quedaría menos X es igual a menos 7. Pero como yo tengo signos negativos, esos signos negativos también los puedo simplificar. De tal manera que X me va a quedar igual a 7. Esa sería nuestra respuesta para el problema 1. O sea, hay 7 personas que compran el diario El Comercio y a la vez compran el diario Expreso. Seguido del problema 1, vamos a resolver el problema 2 que está en tu guía. Y que está, o dice el siguiente enunciado. Te dice, en una encuesta realizada a 150 personas. Entonces, ese 150 personas va a ser el conjunto universal para mi problema 2, que lo vamos a poner ya en el diagrama. Y te da una serie de datos. Te dice 52 personas escuchan escuchan radio ritmo. 52 personas escuchan radio ritmo. Entonces ese dato tendrá que ir ahí. 48 escuchan radio Miraflores. 48 tendría que ir en esa posición. Y después nos dice 37 escuchan radio Mood. 37 escuchan radio Mod. Después nos dice como dato 15 escuchan radio Ritmo y Miraflores. O sea, 15 personas escuchan esas dos radios. Si nos hablan de Ritmo y Miraflores, ese dato tendría que ir acá. O sea, acá tendría que ir 15, ya que si yo lo pongo en el centro,
tendría que decir que escuchan ritmo, escuchan Miraflores y escuchan moda. O sea, escuchan las tres radios que nos da el problema. Después de eso nos dice que 15 escuchan moda y Miraflores. Entonces, 14 escuchan moda y Miraflores. Ese dato tendrá que ir acá. 14 escuchan moda y Miraflores. ¿Sí? Después de eso, te da el dato que dice 13 escuchan ritmo y moda. 13 escuchan ritmo y moda. O sea, el dato tendrá que ir en esta parte. Y último dato que nos dan es que 8 escuchan las tres radios mencionadas. O sea, hay 8 personas que escuchan las tres radios de este problema. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema tenemos que ver qué nos están pidiendo. Acá nos dice cuántas personas escuchan la radio ritmo, pero no radio moda. ¿Sí? Entonces, lo que nos están preguntando es cuántas personas van a escuchar esta radio. O sea, nos están pidiendo cuántas personas escucharán ritmo y Miraflores, pero no moda. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a poner o le vamos a adicionar que escuchan ritmo y Miraflores en la pregunta, para poder reemplazar los datos que nos está dando acá. Nosotros sabemos que la suma de estos términos que están acá dentro del conjunto de ritmo, más este término que lo he puesto con un símbolo rojo, me tiene que dar igual a 52. Entonces, si yo sumo acá 15 más 13 voy a tener 28. 28 más 8 voy a tener 36. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 52? Ese valor sería 16. Después de eso, tendríamos que hacer el mismo análisis para Miraflores. La suma de estos 4 términos me tiene que dar 48. Si yo sumo 15 más 14 voy a tener 29. 29 más 8 voy a obtener 37. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 48? Ese dato tendría que ser 11. ¿Sí? Si nosotros queremos, también podemos hallar cuántos escuchan solo moda. Entonces, sumando estos términos, tendríamos 13 más 8, 21, y 21 más 15, 35. Entonces, acá tendría que ser 2 para completar los 37 que escuchan Radio Moda. ¿Sí? Entonces, vamos a poner lo que nos está pidiendo el problema. Te dice, ¿cuántas personas escuchan ritmo y Miraflores? ¿Sí? Ritmo y Miraflores, pero no moda. O sea, ¿cuántos escuchan solo ritmo y solo Miraflores, pero no moda? Entonces la suma sería de 16 más 11. 16 que solo escuchan ritmo y 11 que solo escuchan moda. La suma de esos dos términos te tiene que dar un total de 31. ¿Sí? Entonces, esta sería una de las condiciones que nosotros tenemos que cumplir en esta condición. Ahora, si nosotros estamos sumando estas partes de 16 más 11, que solo escuchan ritmo y solo escuchan Miraflores, tendríamos que considerar también a las personas que escuchan ambas radios, ya que estos 15 que nosotros tenemos acá no escuchan moda. Entonces, para completar el total de personas que están en este problema, que escuchan ritmo y que escuchan Miraflores, pero no escuchan moda, tendríamos que sumar esos 3 términos. Por eso, a ese 31 le vamos a sumar las 15 personas que escuchan también ambas radios. Y eso nos va a dar un total de 42, de 31 más 11. O sea, acá tendríamos que hacer lo siguiente. Posicionando bien los números, tendríamos acá un 11 más un 15. ¿Sí? Y de este 15 le vamos a sumar todavía un 11. O sea, lo que estamos sumando son lo que nos preguntaba y le estamos añadiendo estos 15 que nos dice que escuchan ambas radios. O sea, lo estoy sumando ahora directamente para no estar complicando más con más sumas, ¿sí? 16 son que solo escuchan radio ritmo, 11 son los que escuchan radio Miraflores y 15 son los que escuchan ambas radios, ya que estos 3 datos
no influyen o no están involucrados con que escuchen la radio moda. Es por eso que de frente lo voy a sumar acá en un solo número, pues, ¿no? Entonces tendremos acá 16 más 15, 31. 31 más 11, tendríamos en total 42 personas que escuchan Radio Ritmo y Miraflores, pero no escuchan Radio Moda. A continuación vamos a resolver unos cuantos problemas más de tu guía. Ya está. Tenemos el problema 5 que tiene el siguiente enunciado. Te dice, una encuesta realizada a 400 personas. Entonces, 400 personas será el número o la cantidad universal de este problema. Te dice que acerca de sus preferencias de chocolates, se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, esta encuesta o este problema está relacionada con chocolates que les han hecho a 400 personas. Y que dice lo siguiente, 175 prefieren cañonazo, 175 prefieren cañonazo. Entonces, ese dato tendrá que ir en esta parte de acá. Después de eso te dice 48 prefieren solo sublime, o sea, solamente prefieren sublime. Ese dato tendrá que ir acá, porque solamente prefieren sublime. 120 prefieren solo mecano. Entonces, cuando nos dicen solo mecano, el dato tendrá que ir en esta parte de acá. ¿Sí? Sigamos entonces. Te dice 27 prefieren cañonazo y sublime. 27 prefieren cañonazo y sublime. Entonces el 27 tendrá que ir en esa parte. Después te dice 30 prefieren cañonazo y mecano. 30 prefieren cañonazo y mecano. Entonces ese 30 tendrá que ir en esa parte. Y nos dice que 39 prefieren mecano y sublime. 39 prefieren mecano y sublime. Entonces ese 39 tendrá que ir en ese sector, en esa región, ¿no? Después de eso nos dice que 57 prefieren sublime, pero no mecano. 57 prefieren sublime, pero no mecano. O sea que acá va a haber unos 57 personas que prefieran sublime, pero no mecano. ¿Sí? Entonces, ese dato todavía, bueno, no nos va a servir en realidad de nada, porque si nos dice que 57 no prefieren sublime, pero no mecano, acá nosotros tenemos un 48, que nos decía al inicio que solo quieren sublime. Entonces, habrían 9 personas extras que no van a querer mecano, o quizás puedan estar en la parte de afuera, o que puedan querer solamente cañonazo. Entonces, ese dato no nos va a servir, ¿sí? Vamos a la pregunta que nos dice, ¿cuántos prefieren por lo menos 2 de estos chocolates mencionados? ¿Sí? Entonces, cuando nos dice cuántos de estas personas, por lo menos, ¿sí? O sea, tenemos que hallar la cantidad mínima de personas que al menos quiere 2 de estos chocolates. Entonces, ¿qué pasaría si yo sumo 27 con 39? El número va a ser un poco más grande de que yo sume 27 con 30, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar todos los datos que me mencionan y que están involucradas con 2 de estos chocolates. Por ejemplo, yo podría sumar 30 más 27. 30 más 27, esto me daría un total de 57 personas. También podría sumar 27 más 39. Si yo sumo estos datos, vamos a obtener acá 66, ¿sí? Y si yo hago una tercera suma de sumar 30 más 39, voy a obtener 69. ¿Sí? Entonces, acá estoy sumando las personas que por lo menos prefieren 2 de estos chocolates. Por eso estoy involucrando a los valores que comparten 2 sabores o que les gustan 2 de estos chocolates. Pero nos dice por lo menos, entonces quiere la cantidad más pequeña de estos 2 datos. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de todas las sumas que hemos tenido,
nos quedaríamos con el 57, porque por lo menos 57 personas prefieren 2 chocolates de los 3 que hemos mencionado. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta para el problema 5. Seguido de eso, nosotros tenemos el problema número 6, que también está con un enunciado que dice lo siguiente. De un grupo de 80 alumnos, o sea, tenemos que decir el problema 7, disculpen. Dice, en un grupo existen, en una región hay 160 personas. Entonces, el problema 7, 160 personas tendrían que ser nuestro conjunto universal. ¿Sí? Nos dice, en un momento dado se observa que la cuarta parte beben. O sea, la cuarta parte de 160 tendrían que estar bebiendo. ¿Sí? La cuarta parte beben. Entonces, la cuarta parte de 32 tendríamos que estar hallándolo de la siguiente manera. Que acá los que fuman, nos va a decir la quinta parte fuman y la décima parte fuman y beben. Entonces, si nos hablan de la décima parte que fuman y beben, nos tendría que decir que 16 personas fuman y beben. ¿Sí? De esas 16 personas, la quinta parte fuman. Entonces, si nos están hablando de la quinta parte fuman, nos estarían diciendo que acá tendría que ser 32. ¿Sí? Porque la quinta parte de 160 sería 32. Y si nos dicen que la cuarta parte bebe, entonces la cuarta parte de 160 tendría que ser 40 personas las que están bebiendo ahí. ¿Sí? Seguido de eso nos están preguntando, ¿cuántas personas no fuman ni beben? O sea, nos están preguntando por el valor que está acá afuera. ¿Sí? Que no van a fumar ni van a beber. Para esto nosotros tenemos que hallar los valores de los sectores que nos faltan. Entonces, si acá yo tengo 16 más 16, me va a dar el 32 que necesito. Si yo sumo 16 más algo para que me dé 40, eso tendría que ser 24. 16 más 24 me va a dar los 40 de ahí. Seguido de eso, tengo que hacer una ecuación relacionando los datos que tengo en mis sectores con el universal. Eso tendrá que ser 40 más 16 más 16 más 24. Esto va a ser igual a 160. Seguido de eso, vamos a tener que despejar X. Entonces, yo tengo acá X, si sumo todo esto, me va a dar 56. Esto va a ser igual a 160. 56 pasará a restar, X me va a quedar igual a 104. O sea, hay 104 personas que no fuma ni bebe, pero que está en esa región. ¿Sí? Seguido de esto, vamos a resolver más ejercicios de tu guía. Ya está. A continuación, el problema 9 te da el siguiente enunciado. Te dice, en una población se sabe que el 46% toman leche. Entonces, nosotros acá en leche tendríamos que poner el 46%. O sea, ahora está trabajando en porcentajes. Pero si nosotros hablamos en porcentajes, tenemos que saber que en porcentajes el total tendría que ser el 100%. Entonces, ese 100% sería nuestro universal. Después te dice que 38 comen huevos, ¿sí? Entonces, 38 comen huevos. Acá tendría que ser ese dato de 38%. Después de eso te dice, y a los que solo comen huevos o a los que solo toman leche, son el 56%. Entonces, si te dice que solo los que toman leche y solo los que toman huevo, se estaría refiriendo a estos dos valores. A y B, solo los que toman leche y solo los que toman huevo. Entonces, de ahí vamos a sacar nosotros una ecuación donde A más B va a ser igual a 56%. ¿Sí? Esa es nuestra primera ecuación de este problema 9. Después de eso tenemos lo siguiente, te dice, ¿cuál es el porcentaje de los que no toman leche ni comen huevo? O sea, nos están preguntando por este valor de acá.
los que no toman leche ni toman huevo. O sea, la cantidad de personas que va a estar fuera de estos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros le vamos a dar un valor a la intersección. Le vamos a poner el valor de M. ¿Sí? Entonces, no, el problema no nos está dando este dato, pero nosotros le vamos a poner para poder completar todas las regiones que esté involucrado en este problema. Seguido de esto, vamos a sacar algunas ecuaciones que nos va a servir para hallar este problema. La primera parte que vamos a hacer es la siguiente. Tenemos que saber que A más M me va a dar igual a un total de 46%. ¿Sí? De los que solo quieren leche o los que solo consumen leche, más la intersección me tiene que dar 46%. Seguido de eso, B más M, los que solo comen huevo más la intersección, me tiene que dar 38. O sea, acá tendremos que B más M va a ser igual al 38%. ¿Sí? Ahora, estas dos ecuaciones que yo tengo, las vamos a agrupar, las vamos a sumar. Entonces, yo tendré acá A más B más 2M, porque las 2M se van a sumar. Eso va a ser igual a la suma de estos dos términos, que sería 84%. ¿Sí? Esta parte la vamos a dejar por un momento ahí. Seguido de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cuánto va a ser igual a A más B. A más B podemos reemplazarlo en esta ecuación que habíamos hallado. O sea, la primera la podemos reemplazar acá, a la cual le voy a hacer un símbolo, le voy a poner del mismo color. Si A más B es igual a 56, ese valor lo podemos reemplazar ahí, ¿sí? ¿Para qué vamos a reemplazarlo? Para poder hallar el valor de M. Entonces, si yo hago este reemplazo, voy a tener que 56% más 2M va a ser igual a 84%. Este 56 tendrá que pasar al otro lado a restar. Entonces tendré que 2M va a ser igual a 28%. ¿Sí? Este 2 va a pasar a dividir a 28%, entonces tendré que M va a ser igual al 14%. Pero no es lo que te están pidiendo, ¿sí? M va a ser igual al 14%. Por una parte hemos hallado eso. ¿Qué nos va a ayudar para poder hallar lo que nos está pidiendo? Seguido de esto, lo que vamos a hacer es un último análisis, que en todos los problemas de conjuntos se va a cumplir, que es la siguiente. La suma de todos estos valores va a ser igual al universal. Entonces, A más B más M más X va a ser igual al 100%, que va a ser un total. ¿Sí? Después de esto podemos decir que yo tengo el valor de A más B que teníamos en esta parte, tenemos el valor de M que está en esta parte y solo nos quedaría el valor de X. Entonces vamos a hacer eso. A más B me vale 56%. M tiene un valor de 14% más X es igual al 100%. Si yo sumo estos dos valores, voy a obtener 70. Este 70 va a pasar a restar al 100%, entonces X será igual al 30%. Y esta sí sería nuestra respuesta para el problema 9. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando acá algunas ecuaciones combinatorias o sumatorias de ecuaciones para poder hallar una incógnita en algún problema que nos pueda pedir. Esto siempre y cuando respetando los datos que vamos a obtener de nuestra gráfica. ¿Sí? Si nosotros variamos algún término en esta parte o en esta parte, ya todo va a cambiar o todo el procedimiento que hagamos va a cambiar y no lograremos hallar la respuesta correcta. ¿Sí? Seguido de esto vamos a resolver el problema 10. El problema 10 te está hablando de algunos alumnos que estudian idiomas. Y el enunciado es el siguiente. Te dice, de un grupo de 70 estudiantes. Entonces, nuestro universal, en este caso,
será 70 estudiantes. Te dice, se observa que 15 estudian solo inglés. ¿Sí? Estamos en inglés y 15 solo inglés. También te dice que 30 estudian francés. O sea, ese 30 tendrá que ir acá. ¿Sí? 30 estudian francés. También te dice, y 10 solo francés. O sea, solo francés estudian 10. Ese 10 tendrá que ir ahí. Después de eso nos dice que 26 estudian alemán. 26 personas estudian alemán. ¿Sí? Sigamos leyendo. 8 solo alemán. 8 solo alemán. Y nos dice que más. Además, 7 estudian los 3 idiomas. O sea, 7 van a estudiar inglés, francés y alemán. Y 11 estudian otros idiomas. Si 11 estudian otros idiomas, tendremos que colocar afuera de nuestros sectores que tenemos en ese problema. Y nos están preguntando cuántos estudian inglés. O sea, nos están preguntando esta parte de acá. Y le vamos a poner X. ¿Sí? Entonces, para este problema también vamos a tener que sacar algunas ecuaciones para poder hallar algún valor. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. La primera ecuación que o las tres primeras ecuaciones que vamos a sacar de este problema, va a ser la siguiente. Nosotros a estos valores, a esas partes que están en blanco, les vamos a dar ciertos valores. Acá le vamos a poner A, acá le vamos a poner B, y en esta parte le vamos a poner C. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner que X va a ser igual a la suma de estos valores que están acá, o que engloba el conjunto X. ¿Sí? Entonces, eso será A más B más 5 más 7. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para francés. O sea que 30 va a ser igual a B más C más 10 más 7. ¿Sí? La suma de estos cuatro sectores va a ser igual a francés. Lo mismo para alemán. Va a ser la suma de 8 más A más 7 más C. Va a ser igual a 26. Entonces, 26 será igual a A más C más 8 más 7. ¿Sí? Hasta ese momento solamente estamos reemplazando algunas condiciones que hemos hecho en la teoría, ¿no? Donde si todo esto engloba al conjunto I, la suma de esos valores me tiene que dar el total del conjunto I. Después de eso vamos a hacer lo que habíamos visto anteriormente para sacar otra ecuación, que era lo siguiente. La suma de todos estos valores nos va a ser igual a 70 estudiantes. ¿Sí? No 70%, sino 70 estudiantes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una suma de algunos valores que están en estos sectores y los vamos a igualar a 70. O sea, lo vamos a hacer en la parte de abajo. ¿Sí? En la parte de abajo yo voy a tener lo siguiente entonces. Ya está. Vamos a tener que los valores que están en los sectores van a ser igual a 70. O sea que A más B más C más 15 más 7 más 10 más 8 y más 11 van a ser igual a 70 personas. A, B, C. A, B, C. 15, 7, 10. 15, 7, 10. 8 y 11. 8 y 11 van a ser igual a 70. Eso nos va a ayudar a algún equivalente de A más B más C. ¿Sí? Entonces, si yo bajo este A más B más C y sumo todos estos términos, me va a ser igual a 51. Y eso va a ser igual a 70. Entonces, este 51 va a pasar al otro lado a restar. A más B más C va a ser igual a 19. Y este dato nos va
no es lo que nos está pidiendo, pero nos va a ayudar a reemplazarlo en en las primeras ecuaciones que nosotros habíamos hallado. ¿Sí? Entonces, esta igualdad yo la voy a copiar en esta parte de acá, donde A más B más C va a ser igual a 19. ¿Sí? Entonces, lo voy a acomodar un poquito más. Vamos a poner que A más B más C es igual a 19. Y ese es nuestro dato que hemos hallado de la segunda ecuación. Seguido de esto voy a borrar esta partecita para tener más campo. Y lo que vamos a hacer es sumar estas tres ecuaciones. O sea, las vamos a sumar, las vamos a agrupar. ¿Sí? De tal manera que nosotros al sumar vamos a tener lo siguiente. Si yo sumo x más 30, tendría x más 30. Si a este 30 le sumamos 26, tendríamos x más 56. ¿Sí? Estamos sumando todos los términos de este primer miembro. Después de eso, nosotros vamos a sumar todos los términos que están en el segundo miembro. Acá nosotros tenemos a más esta a, sería 2a. B más B tendríamos 2b. Y C más C tendríamos 2C. ¿Sí? Después de eso vamos a terminar a sumar estos números que están acá. Los 6 que están ahí los vamos a agrupar. Y esa suma te tiene que dar igual a 54. ¿Sí? Si yo sumo 15 más 10 tendríamos 25, más 8, 33, más 21 tendríamos 54. Este 56 lo vamos a pasar al primer miembro para que pueda restar. Entonces tendríamos 2a más 2b más 2c va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Porque si yo pongo más 54 menos 56, se van a restar y tendríamos que poner el signo del mayor. En este caso sería el menos 56. Por eso mi resultado sería menos 2. Seguido de esto vamos a factorizar el término común que nosotros tenemos acá, que sería el 2. Y ese 2 lo vamos a factorizar acá. Tendríamos entonces 2 multiplicado por A más B más C menos 2. Pero nosotros ya tenemos este valor, que lo habíamos hallado anteriormente y que lo habíamos copiado ahí. Entonces nosotros lo podemos reemplazar. Tendríamos entonces que X va a ser igual a 2 por 19 menos 2. ¿Sí? 2 por 19 nosotros vamos a obtener 38. 38 menos 2, que todavía está acá, eso nos va a dar igual a 36 alumnos que van a estudiar inglés. ¿Sí? Entonces, a partir de estos problemas estamos utilizando ya varias ecuaciones y de acuerdo a eso tratar de combinarlas para poder hallar la incógnita que nos vaya a pedir el problema o hallar el dato que nos pueda pedir los problemas. ¿Sí? Entonces, problema 9 y problema 10, repásenlo, tengan mucha atención para estos problemas porque están englobando varias ecuaciones, combinándolas para poder hallar la respuesta correcta. Seguido de eso vamos a resolver un último problema que es el problema 14. Ya está, el problema 14 te dice lo siguiente. En una encuesta realizada a 95 personas, allá 95 vendrá a ser tu conjunto universal o el total de personas que se han encuestado para obtener estos datos. Y te dice lo siguiente, 9 consumen los productos A y B, pero no C. Allá entonces 9 consumen los productos A y B, pero no C. Entonces el dato 9 tendrá que ir ahí. 10 personas consumen el producto B y C, pero no A. Allá entonces 10 personas que consumen el producto B y C, pero no A, tendrá que ir en esa posición. Después te dice que 15 personas consumen el producto A y C, pero no B. Entonces tendrá que ir acá el valor de 15 personas. ¿Sí? 22 personas consumen el producto
y C. ¿Sí? Entonces, si te dicen que consumen el producto A y C, eso se está refiriendo a estos dos valores, a los cuales le vamos a poner el valor de M y acá le vamos a poner el valor de N. Y desde de eso nosotros vamos a sacar una ecuación donde M más N va a ser igual a 22 personas. 18 personas consumen otros productos. Ese 18 tendrá que ir afuera de nuestros sectores del diagrama que acabamos de realizar. Y nos preguntan cuántas personas consumen solo uno de estos productos mencionados. Entonces, ¿cuántas personas consumen solo uno de estos productos mencionados? Para hallar este problema, nosotros vamos a ponerle acá P. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo hallar cuál es la suma de M más N más P. Por eso, nosotros a la intersección le vamos a completar con un valor de A, porque no sabemos cuánto vaya a ser ese valor. Y vamos a aplicar lo mismo que hemos visto en los problemas anteriores. La suma de todos estos sectores, incluyendo el exterior, va a ser igual a 95. Entonces, M más N más P más A, que es la intersección de color rojo, más 15 más 9 más 10 más 18 va a ser igual a 95. ¿Sí? Después de eso vamos a agrupar los números naturales. Acá tendríamos que sumar entonces todos estos términos. ¿Sí? Tendremos M más N más P más A. Y la suma de todos estos términos tendríamos lo siguiente: 15 más 10, 25. 25 más 18 serían 43. 43 más 9 obtendríamos el valor de 51. ¿Sí? Pero a este 51 todavía le tenemos que sumar el valor de MN, ya que el valor de MN lo podemos reemplazar en esta parte, que sería igual a 22. 22 más todos estos términos nos daría igual a 74, ¿sí? Pero este 74 que nosotros vamos a tener va a pasar a restar al otro término. O sea, vamos a tener acá 95 menos 74, ¿sí? Porque este 74 es la suma de MN y todos estos términos que teníamos acá. De tal manera que P más A nos va a dar igual a 21 personas, ¿sí? Entonces podemos decir que P más A va a ser igual a 21 personas. Y esta sería una segunda ecuación que nosotros podíamos sacar de ahí. Ahora, vamos a hacer un análisis para hallar la cantidad de personas máximas que solamente pueden consumir uno de estos productos. Para hallar la cantidad máxima, al valor de A, nosotros le vamos a poner que es 1, ¿sí? Entonces, si A vale 1, el valor de P tendrá que ser 20, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá lo siguiente. Lo que nos están preguntando es cuántas de estas personas solo consumen un producto. Entonces, tendríamos que poner M más N más P, pero resaltar acá que es el término máximo. Va a ser igual a 22, que es M más N, más P, que vale 20. Y ese resultado nos va a dar un total de 42 personas para este problema. ¿Sí? Entonces, hasta el momento hemos visto varios problemitas muy interesantes donde hemos combinado algunas ecuaciones. Hemos visto que de una manera textual tenemos que llevar al diagrama de Venn y de acuerdo a eso combinar algunas ecuaciones que podamos tener. Te sugiero que si hay alguna duda o pregunta, puedes revisar el video otra vez, la parte de la teoría, la parte de los problemas que hemos explicado ahora, y así tener más claras las ideas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.